Dicen que cuando una mujer se va, es de repente. Simplemente se marcha sin avisar. Un día simplemente se desconecta. Pero ¿alguna vez te has parado a preguntar por qué? ¿Qué sucede realmente en ese silencio? ¿Qué se construye en semanas, meses, a veces años, que conduce a ese momento final? Aquí está la verdad. Una mujer no se va cuando está enfadada. Se va cuando está vacía. Y cuando finalmente se marcha, algo dentro de él se rompe en silencio lentamente. La mayoría de la gente no lo percibe, porque no siempre parece dolor. A menudo parece orgullo. Permítame preguntarle algo. ¿Cuántas mujeres se han quedado mucho más allá del punto de satisfacción? ¿Cuántas de ustedes siguieron amando, dando, nutriendo, incluso mientras se rompían lentamente, no eran débiles? Tenían esperanza. Y tal vez, solo tal vez, nadie les dijo que irse puede ser un acto de amor profundo, no de odio. Marcharse no es un castigo, es una preservación. Ese es el primer cambio en esta conversación. La narrativa común dice que una mujer se va para ganar. Pero ¿qué pasaría si le dijera que nunca se trata de victoria? Se trata de supervivencia. Esa es la verdadera historia que estamos a punto de contar. Y para los hombres que escuchan lo que le sucede a usted después de que ella se marcha, podría ser lo más honesto que su vida le haya mostrado jamás. ¿Está dispuesto a mirarlo, a sentirlo? Este video no va a mimar egos ni a contar cuentos románticos. Nos sumergiremos en las profundas aguas del arrepentimiento, la identidad del ego y el crecimiento, a través de las enseñanzas de Carl Jung y la claridad emocional de los principios del amor estoico. Vamos a explorar exactamente lo que ocurre dentro de un hombre después de que el silencio se instala. Puede que crea que ha seguido adelante, pero ¿lo ha hecho? ¿O simplemente está huyendo del espejo que ella dejó atrás? Esto es para las mujeres que se fueron y para los hombres que nunca lo vieron venir. No es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Y una vez que lo escuche, no verá el amor la pérdida ni a sí mismo de la misma manera. Antes de comenzar, se lo agradecería. Si le gustó el video, puede ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no está suscrito, le recomiendo que se suscriba y active la campana para no perderse ningún video. Si le gusta el tema de este video, por favor, comente el número 1. Si no, por favor, comente el número 0 para que lo sepa y pueda hacer un video mejor para usted. Esto no es para los débiles de corazón, pero si está listo para descubrir lo que realmente sucede cuando ella se va, y por qué nunca vuelve a ser el mismo, después quédese conmigo hasta el final. Los últimos minutos quizás expliquen todo lo que ha estado sintiendo, pero no podía expresar con palabras. Comencemos. 1. Su ego lo siente primero, no su corazón. Usted podría pensar que lo primero que siente un hombre cuando una mujer se aleja es la desilusión amorosa, ese dolor punzante y opresivo que creemos que pertenece exclusivamente al amor. Pero ¿qué pasaría si le dijera que no es su corazón lo que se rompe primero? Es su ego. Es la parte de él que creyó tener el control, que pensó que podía manejar las emociones, mantener el equilibrio. Cuando ella se va, ese ego no se fractura, se derrumba. Y esa base importa más de lo que usted podría darse cuenta. Porque el estoicismo nos enseña que nuestros valores y nuestra identidad se construyen sobre la estabilidad interna, no sobre la validación externa. Sin embargo, en una relación, muchos hombres basan su sentido de sí mismos en ser el hombre en la vida de ella. Pregúntese, ¿en qué se apoyó para su identidad? ¿En su presencia, en la seguridad de la rutina, en la comodidad de ser necesitado? Si ella se fuera, ¿qué quedaría? Para los hombres, el orgullo a menudo supera a la vulnerabilidad, aunque la vulnerabilidad es el terreno del que crece la verdadera fuerza. Cuando ella se lleva su amor y su confianza, y se va en silencio, él no cree que esté perdiendo amor. Él cree que está perdiendo autoridad sobre sus emociones, sobre su vida. Porque muy a menudo, a los hombres nunca se les enseña a separar su autoestima del papel que desempeñan en la vida de otra persona. Considere el momento en que ella dejó de responder. Quizás no hubo una gran pelea, ni una confrontación. Tal vez no hubo un colapso dramático, solo silencio. Es entonces cuando el ego se abre camino a la superficie. Él empieza a reproducir esa falta de respuesta. Se pregunta si se está perdiendo un mensaje. Intenta llenar ese silencio con ruido, llamadas, mensajes de texto, visitas.
Cada una es una afirmación, todavía, estoy aquí, todavía importo. El ego susurra, si estás aquí, ella todavía está escuchando. Pero ¿qué pasa si ella ya ha dirigido su mirada hacia adentro? ¿Qué pasa si ella ya está descubriendo que no lo necesita a él para validar su existencia? Esa es la desconexión, la división entre estar presente y sentirse presente. Él confunde su presencia con su misión. Confunde la disponibilidad con la aprobación. El teléfono suena y él contesta porque nadie le ha enseñado lo contrario. Y cuando el silencio persiste, podría borrar mensajes, ensayar un gran gesto o incluso volverse iracundo enmarcándolo como fortaleza. Llámelo frío, distante, sarcástico, pero la sabiduría estoica nos dice que la verdadera fuerza es la resiliencia tranquila, no la reacción. Lo que él exhibe en estas primeras horas y días no es resiliencia, es defensa. Está defendiendo la ilusión de que alguna vez tuvo control, pero en el momento en que el espejo que reflejaba su imagen, ella se aleja, él se queda mirando un marco vacío. Sin validación, sin reafirmación, sin la constante afirmación de que es suficiente, que importa, que merece ser amado. Y el ego comienza a susurrar preguntas difíciles. ¿Quién soy sin ella? Esa es la pregunta que la mayoría de los hombres nunca se hacen hasta que no tienen otra opción. La fijación en el control es a menudo tan fuerte que los hombres no han considerado una identidad fuera del contexto de su relación, y el silencio sin explicación es insoportable. El silencio es la mayor anulación. En ese vacío, el ego pierde su control. Los estoicos nos enseñan que la única base segura está dentro. Pero el ego necesita confirmación, y cuando la confirmación se va, entra en pánico. ¿Cómo se ve ese pánico por fuera? Quizás nada. Puede que camine por la vida como si nada hubiera pasado. Puede que publique como si fuera libre. Puede que salga con alguien de nuevo o se rodee de ruido. Pero internamente, su ego está sangrando sutilmente, dolorosamente. Hay un vacío que no puede llenar por mucho ruido que intente hacer, porque las soluciones rápidas no abordan la herida subyacente. Y el estoicismo nos recuerda que una identidad herida no puede sanar a través del ruido externo. Sana a través de un ajuste de cuentas interno. Pregúntese, ¿alguna vez ha esperado un mensaje de texto que nunca llegó? ¿Ha revisado el teléfono a las 2:00 am? ¿Se ha despertado sintiendo que se despertó mal? Eso no es solo desilusión amorosa. Es un colapso del ego. Es la parte de usted que creyó ser el dador, el protector, el que importa. Y ahora se siente pequeña. Aquí está la paradoja, el ego lo trajo a la relación. Le permitió dar un paso adelante, buscar mostrar fuerza. Pero ese mismo ego se resiste a la vulnerabilidad requerida cuando el amor se vuelve más profundo que el control. Y cuando ella se va, no está dejando el amor atrás. Se está alejando del peso de ese ego de la deriva entre cuidar y controlar. En un sentido estoico, este es el momento en que la verdadera virtud puede surgir o colapsar. Porque el ego, cuando no se examina, busca ocultar la vergüenza y enmascarar el fracaso. Arremeterá, justificará, incluso manipulará psicológicamente, gaslight. Pero el estoicismo nos enseña que el juicio sin introspección conduce a la repetición. El verdadero crecimiento solo ocurre cuando un hombre se hace las profundas preguntas estoicas. ¿Qué estoy evitando? ¿De qué parte de mí se alejó ella? ¿Qué es mi herida disfrazada de amor? Cuando deja de perseguir las ilusiones de su ego y finalmente responde a esas preguntas, la curación puede comenzar. Hasta entonces, está atrapado en una actuación, una débil imitación del amor, disfrazada de fuerza. Ella se ha ido, pero él sigue actuando, publicando fotos, saliendo con alguien nuevo, reconstruyendo la vieja historia con una nueva cara. El estoicismo advierte que la falsa resiliencia es el peor tipo de estancamiento. Para crecer, debe dejar que el silencio hable. Debe dar la bienvenida a la desintegración, al fracaso del ego. Porque solo en ese espacio el verdadero yo, construido sobre la fuerza interior, puede dar su primer verdadero aliento. Esto no se trata de avergonzar a los hombres, ni mucho menos. Se trata de invitarlos a una libertad más profunda, una libertad que no se desmorona cuando las relaciones terminan, cuando los silencios se alargan más que las conversaciones. Es el cambio de necesitar ser ungido a estar completo.
Es el salto de la presentación a la presencia. Amor estoico no enseña fragilidad emocional, enseña integridad emocional. Y la integridad que se mantiene incluso cuando nadie está mirando, escuchando o afirmando. Así que a cualquiera que escuche, hombre o mujer, si alguna vez ha sentido la necesidad de buscar explicaciones, de reclamar presencia a través de mensajes de texto, llamadas visitas, sepa esto, esa necesidad es ego y lo mantendrá como rehén. Pero el estoicismo ofrece una salida. Le dice que el único lugar estable para pararse está dentro de su propio propósito, valores y virtudes. Si ella se va y usted la persigue, no la ha perdido a ella, se ha perdido a usted mismo. Pero si se queda quieto y hace las preguntas correctas, puede encontrarse a sí mismo de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, ser alguien con quien ella pueda estar, no porque tenga que quedarse, sino porque él quiere quedarse, no por control, sino por elección. Y eso, amigo mío, es el primer cambio real del colapso, a la presencia de la actuación, al propósito del ego, a la esencia. 2. Su silencio resuena más fuerte que sus palabras. En el momento en que ella deja de hablar sin mensaje de texto, sin llamada, sin explicación, el peso de ese silencio es más pesado que cualquier discusión. A menudo pensamos en las palabras como poderosas, pero el silencio es ensordecedor. Llena cada rincón de la mente, obliga a reproducir una y otra vez conversaciones que nunca se tuvieron, confesiones, que nunca se hicieron, disculpas, que nunca se ofrecieron. Es en ese silencio donde emerge la claridad, pero es una claridad empapada de verdad. Y esa verdad puede ser brutal. Imagine esto: él se despierta una mañana, esperando su nombre en la pantalla, pero no está allí. Desplazándose por mensajes antiguos, buscando señales, justificación, significado. Pero en cambio, encuentra un vacío silencioso. Ese vacío no grita, susurra preguntas, cada una más fuerte que la anterior. ¿Por qué no me habla? ¿La perdí? ¿O finalmente se encontró a sí misma de nuevo? Y la mente comienza a llenar el silencio con cada recuerdo, cada error, cada momento dado por sentado. Aquí es donde el estoicismo ofrece una visión difícil pero sanadora. La única forma de atravesar el silencio es dejarlo respirar. No se convierta en ruido, no llene el vacío, solo para obtener una respuesta. El vacío que ella deja no es una prueba, es un espejo. Es un espacio que obliga a un hombre a sentarse consigo mismo, a examinar cada pieza de comportamiento, cada momento en que cambió la conexión por la conveniencia, la vulnerabilidad por el control. Es en este espacio silencioso donde el ego lucha por encontrar un significado. Pero la sabiduría estoica nos insta a inclinarnos hacia el vacío en lugar de evitarlo. En lugar de correr a llenar el vacío con disculpas, excusas o gestos, debe hacer lo contrario. Debe dejar que el silencio resuene. Y en ese eco comenzará a escuchar lo que ignoró cuando ella todavía hablaba, las veces que la hizo sentir invisible, inaudita, sin importancia. Sentirá el hambre que ella sintió, un hambre no de drama o grandes declaraciones, sino de presencia genuina. Y es entonces cuando comienza la transformación, no con palabras, sino con la quietud. La quietud invita a la reflexión. La reflexión conduce a la comprensión. Y la comprensión puede dar a luz la humildad, una humildad suave del tipo que construye cimientos más fuertes de lo que el control jamás podría. Pero con demasiada frecuencia, el reflejo se activa: ramos de flores, mensajes de texto a medianoche, llamadas desesperadas para explicar. Él lo está intentando, pero ¿con qué fin? Intentando sentirse completo de nuevo, intentando recuperar el impulso, intentando rascar la picazón de lo desconocido. Pero la curación no proviene de volverse a unir a patrones rotos, proviene de mantenerse firme, impasible, ante el silencio, anclado en el respeto por sí mismo. Esto es parte del camino del amor estoico, aprender que el amor no se define por la disponibilidad. La madurez emocional exige que el silencio se pueda enfrentar, no con pánico, sino con propósito, arraigado en valores, en autenticidad, en una conexión real consigo mismo, no con la validación externa. Aquí hay una pregunta para usted, ya sea que esté en sus zapatos o en los de él, cuando el silencio inunda la habitación. ¿Hacia qué se inclina? ¿Distracciones, excusas o curación?
¿Qué pasaría si no solo para él, sino para usted, el silencio se convirtiera en un regalo, una pausa necesaria para reconstruir, encontrar claridad y elegir las próximas acciones desde la fuerza interior, no desde el miedo? Pero el estoicismo no es estático. No le pide que simplemente aguante, le pide que examine. Así que en este silencio, un hombre debe preguntarse, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Cuándo confundí ser visto con ser admirado? ¿Cuándo confundí la complacencia con el amor? ¿Cuándo sentí comodidad y perdí la oportunidad de profundizar? Y luego en silencio, sin anuncio, comienza el ajuste, pequeños gestos sostenidos en el tiempo. Él no envía mensajes de texto para recuperarla. Envía mensajes de texto porque ha encontrado coherencia. No se acerca para demostrar que le importa. Se acerca porque se tomó el tiempo para preocuparse, porque ha alineado sus acciones con su introspección. Pero aún así, todavía no hay declaraciones ruidosas. Él espera. Deja que el silencio persista hasta que ya no duela. Y cuando habla, si habla, no es para recuperar el control. Es para estar a su lado de nuevo, no por encima de ella. Ese es el cambio de la reacción a la autenticidad del ruido, a la presencia real de los intentos vacíos, de hablar a la contribución significativa. Ahora quiero saber, ¿alguna vez ha estado en ese silencio, en cualquiera de los dos lados? ¿Lo rompió o lo construyó? ¿Se apresuró a llenarlo o lo dejó extenderse hasta que algo real emergió? Porque esa es la diferencia entre la postura y el propósito, entre fingir y crecer en este camino del amor estoico. Si esta parte del mensaje resuena con usted, si ha estado en ese silencio, ha sentido su eco, ha tenido la oportunidad de volverse hacia adentro, dele me gusta a este video y comente el número 1 a continuación. Honremos ese crecimiento juntos. Y si está listo para continuar este viaje con nosotros, suscríbase. Estamos construyendo algo arraigado en el estoicismo, la verdad y la conexión real. 3. El espejo se rompe, se ve a sí mismo sin el reflejo de ella. Cuando ella se va el espejo, en el que él una vez se miraba, el que ella sostenía, a través de su amor, su aliento, su atención se hace añicos. Ya no tiene la mirada de ella, iluminando su potencial. Ya no hay un oyente paciente para reflejar lo bueno que aportó al mundo o la promesa en la que ella creía. Y de repente, se queda mirando fragmentos de sí mismo que no sabía que existían. Es una de las experiencias más impactantes y dolorosas que un hombre puede soportar. Imagina esto a la mañana siguiente, sigue su rutina. Se cepilla los dientes, prepara café, revisa su correo electrónico, todo a nivel superficial. El mundo sigue funcionando, pero él no. Esa reflexión tranquila que alguna vez compartieron, ese nosotros silencioso en la vida cotidiana, se ha desvanecido. Y lo que queda es un extraño, un hombre que se siente desatado. Mira al espejo y no reconoce a la persona que lo mira fijamente. Su ausencia no solo vacía su corazón, lo despoja de la identidad que tenía cuando ella estaba allí. Eso puede sonar dramático, pero el estoicismo enseña que la identidad, incluso la imagen de uno mismo, es frágil cuando se construye sobre la validación externa. Si tu base es la creencia de otra persona en ti, ¿qué sucede cuando esa creencia se retira? ¿Qué queda de ti cuando alguien que vio grandeza ya no está a tu lado? Él comienza a recordar momentos específicos, cómo ella hablaba en las reuniones, no por sí misma, sino porque él dudaba. Cómo ella elogiaba sus ideas cuando la confianza flaqueaba. Cómo el orgullo de ella en él era más honesto y fuerte que cualquier convicción personal que él hubiera encontrado solo. Esos recuerdos resuenan más fuerte que las discusiones o las noches apasionadas. Tienen peso porque eran continuos, constantes, una devoción diaria real. Y él comienza a pensar, ¿era realmente ese hombre? ¿O solo era ese hombre con ella a mi lado? Esa pregunta pesa mucho. No es retórica. Abre la herida de la comparación, no las comparaciones entre hombres, sino entre versiones del mismo hombre. Antes de ella, él podría haber sido tímido, inestable, dubitativo. Con ella descansó en una asociación que lo creía en el ser. Ahora sin ella se pregunta, ¿quién soy cuando nadie ve mi verdadero yo? La reflexión se convierte en resentimiento, no hacia ella, sino hacia la vulnerabilidad hacia sí mismo, por necesitar su validación.
puede decirse a sí mismo que no la necesitaba, que prosperó de forma independiente. Pero en el fondo, siente la pérdida y lo sacude. El espejo está roto y los pedazos son más afilados que cualquier discusión. Él comienza a correr buscando afirmación en lugares que ella solía sostener sin esfuerzo. Coquetea con gente nueva, publica imágenes para presumir, habla de sus logros, incluso los exagera, porque en algún lugar profundo dentro de él está tratando de pegar el reflejo fracturado. Pero esto no es autoexpresión, es una lucha. El ego se agita en busca de solidez. Esa es la diferencia entre la ganancia falsa y el crecimiento genuino. El estoicismo diría: construye tu base en la virtud, no en la validación. El crecimiento ocurre cuando encuentras significado dentro de ti mismo, no cuando reparas una imagen reflejada a través de otro. Pero en las consecuencias inmediatas, él no lo sabe, así que caza, mientras que el estoicismo ofrece tranquilidad interior. Él está persiguiendo el ruido exterior. Pregúntale o pregúntate a ti mismo: ¿qué te satisfizo verdaderamente cuando estabas con ella? ¿Fue la atención o la libertad de ser visto? ¿Fue la satisfacción o fue el permiso para mostrar tu desorden, tus sueños, tus miedos sin explicación? La reflexión que ella ofreció fue menos sobre él y más sobre compartir consigo mismo. No tenía que aplicar, solo tenía que ser. Esa sensación continua de ser aceptado, conocido, apreciado sin tener que ganárselo, construyó una versión más fuerte de él. Pero esta versión no es autooriginada. Sin el reflejo, las inseguridades se filtran. El espejo roto le recuerda que está inacabado, insatisfecho, desanclado. Es exactamente en este vacío donde parpadea la transformación. Porque la resiliencia estoica no se trata de no verse afectado. Se trata de perder todo lo externo y darse cuenta de que todavía existes, todavía importas. El mundo puede no afirmarte, pero aún tienes valor, esperanza, potencial. Ese es el momento en que el desafío se convierte en: puedes elegirte a ti mismo sin ella. Algunos hombres lo hacen. Recogen esos fragmentos, los examinan, preguntan: ¿qué parte de mí era solo amor y un reflejo? ¿Qué parte de mí quiero ser más allá de devolver el amor? Se sumergen en el trabajo personal, emocional, intelectual, espiritual, aprendiendo a llevar su propia imagen en ausencia de la de ella. Encuentran propósito en los valores, no en la validación. Aprenden que la verdadera reflexión viene de dentro, no en la mirada de los demás. Otros no pueden. Se pegan al ruido, a los ecos baratos de autoestima. Reconstruyen una identidad fracturada con la aprobación externa. Romantizan su vida de rebote, como prueba de haber seguido adelante, incluso mientras siguen viviendo para las reacciones. Confunden el impulso con el significado. En el amor estoico y en el estoicismo en general, la prueba no es si sientes dolor, es si usas ese dolor para crecer. El espejo que se rompe no es una señal de fracaso, es una llamada de atención para enfrentar al yo que has ignorado, para reclamar tu narrativa más allá del amor de otra persona y para construir una vida interna tan sólida que ningún reflejo puede interrumpirla. Entonces, aquí está la pregunta para ti, hombre o mujer: cuando el espejo se rompe, ¿reconstruyes usando fragmentos del amor de otro o creas tu propio reflejo desde adentro? Esa ruptura que estás sintiendo no es destrucción, es una invitación. La verdadera pregunta es: ¿la responderás? 4. El arrepentimiento llega en silencio mucho después de que ella se haya ido. El arrepentimiento no irrumpe como un huracán, no golpea con furia inmediata o arrebatos de llanto. Se desliza en las noches tranquilas, no deseado e insistente. Llega no cuando ella se va, sino después, cuando el ruido disminuye, las distracciones se desvanecen, y él se queda con un silencio que no fue elegido sino forzado. Este es el verdadero ajuste de cuentas. El arrepentimiento suavemente, al principio, luego más persistentemente, mucho después de que ella se haya ido. Al principio, él sigue adelante, o intenta hacerlo. Llena su calendario con nuevas rutinas, nuevos amigos, tal vez incluso un nuevo romance. Llena su teléfono con otras notificaciones. Publica historias con distracciones y caras sonrientes. Se esfuerza mucho por demostrar que está bien. Pero debajo de esa persona cuidadosamente construida, algo se desmorona.
porque el estoicismo nos recuerda que no puedes superar la sombra que creaste en silencio. Ningún rebote puede reemplazar el vacío que ella sostenía con su presencia, y ninguna imagen ruidosa puede ahogar el eco de lo que perdió. A altas horas de la noche, el silencio regresa. Él se acuesta en la cama con el teléfono apagado, las luces atenuadas, y de repente los recuerdos latentes palpitan con claridad. La canción que amaban se tambalea desde un coche que pasa. Un aroma familiar, su champú, el café que compartían, el perfume que ella dejaba distraídamente en una almohada, atrapa el viento. Él hace una pausa. No fuerza una reacción, pero en esa pausa, el arrepentimiento comienza su trabajo. El arrepentimiento no es un grito. Es un susurro que dice: no aprecié su vulnerabilidad. No la encontré a mitad de camino. No invertí en nuestras mañanas silenciosas o noches problemáticas. Sacrifiqué el crecimiento lento por comodidades que ni siquiera sabía que estaba dando por sentado. Y cada uno de esos susurros aterriza como un pequeño terremoto sutil, pero erosionando las paredes construidas a partir de la negación y la distracción. Aquí es donde aparece el verdadero dolor del estoicismo. Esta lección no viene con fanfarria o reflexión de déjà vu. Llega cuando la vida vuelve a su ritmo normal, menos emocionante, más honesto. Y en ese ritmo se da cuenta de que ella no era solo alguien a quien amaba. Era alguien que se inclinaba hacia sus miedos y sostenía el espacio mientras él los resolvía. Ella quería más de lo que él se sentía listo para dar. Y ahora, sin esa aceptación, las cicatrices de su renuencia se convierten en profundos arrepentimientos personales. El quid del arrepentimiento ocurre no porque ella siguió adelante primero, sino porque él sigue adelante. No se detiene a mirar hacia atrás. No se detiene a comprender lo que dejó atrás. Y el estoicismo nos dice que correr no cura las heridas, las entierra vivas. Es por eso que eventualmente esas noches silenciosas susurran más fuerte. Porque solo lamentamos no las pérdidas que lloramos, sino las pérdidas que nos negamos a reconocer. Piensa en las cosas que nunca dijiste, la disculpa que pretendías, pero nunca expresaste, la gratitud no expresada por su paciencia, el apoyo que mostraste al 50%, porque la excusa, la distracción o la evitación era más fácil. El arrepentimiento se construye a partir de esos actos de amor inconclusos, y eventualmente esos actos inconclusos se convierten en una vida plena incumplida. Este es el punto de inflexión para algunos hombres. En ese silencio, ven lo que la filosofía estoica describe como la fisura entre la acción y el potencial. Sienten el aguijón de retener la emoción, de tratar la vulnerabilidad como debilidad, de optar por la conveniencia emocional sobre la conexión. Ese momento es devastador, porque se dan cuenta: no la perdí porque amé demasiado. La perdí porque nunca aprendí a amar por completo. Pero esa es también la belleza del estoicismo. Este dolor no tiene que terminar en derrota. El arrepentimiento puede ser reutilizado, un catalizador, no una condena. Puede impulsar la introspección, la rendición de cuentas, la transformación. En lugar de esconderse del arrepentimiento, puede invitarlo. Puede preguntarse: ¿qué evité enfrentar mientras me distraía? ¿Cómo la di por sentada? ¿Qué historia me sigo contando de que ella se fue por ella, no por mí? Cuando se enfrentan esas preguntas, el arrepentimiento deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro. No hay vuelta atrás, pero sí avanzar en una dirección diferente, una arraigada en la humildad, el crecimiento y la autoconciencia. Aquí está el desafío. ¿Dejará que el arrepentimiento se convierta en una bisagra para el cambio, o solo en otra excusa para seguir corriendo? El estoico responde: apóyate en la responsabilidad personal. No cambiamos por venganza o validación. Cambiamos porque vivir inconscientemente cuesta más que enfrentar nuestros errores. Cambiamos porque cualquier cosa que valga la pena construir, autoestima, valor del alma, valor de la resistencia, requiere poseer el kit antes de repararlos. Entonces, déjame preguntarte: ¿alguna vez te has despertado con el arrepentimiento susurrando en tu mente? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tus errores no eran solo errores? Eran momentos perdidos de amor y presencia. Si esto resuena, recuerda: el arrepentimiento no identifica al villano, revela dónde no hemos sido mejores personas. Y la conciencia es el lugar de nacimiento de la transformación. Si este mensaje te habla,
si estás sintiendo el peso del arrepentimiento y también sintiendo la invitación a crecer, dale me gusta a este video y comenta el número 1 a continuación. Reconozcamos ese poder silencioso juntos. Y si estás listo para seguir construyendo a pesar del fracaso, la duda y la vacilación, suscríbete a crecer con nosotros. Porque esto no es solo un guión, es un movimiento en el estoicismo, la autenticidad y la conexión real. 5. Su ausencia se convierte en un espejo de su insuficiencia. Después del eco del silencio y la llegada del arrepentimiento, hay otra confrontación, esperando una que corta más profundamente y exige una honestidad brutal. Cuando ella se va, las consecuencias no son solo vacíos emocionales, son reflejos tácitos de elecciones, errores, verdades no dichas. Su ausencia se convierte en un espejo que no refleja a quien él creía ser, sino a quien realmente es. Y a menudo, ese reflejo no coincide con la orgullosa imagen que él llevaba. Esta comprensión puede ser insoportable, especialmente cuando las deficiencias emocionales quedan expuestas de maneras que la confirmación y el ruido alguna vez enmascararon. Imagínelo llegando a casa una noche, un mes después de que ella se haya ido. La casa está extrañamente silenciosa, no hay calor, no hay sutiles recordatorios de sus rutinas, no hay risas que resuenen en el pasillo. Pero hay una foto en la estantería, los dos sonriendo en una noche de juegos, o tomando café en una cafetería de la esquina. La toma siente el brillo de la pérdida. Pero luego se da cuenta de su postura en esa foto, de cómo su expresión parece menos segura, de cómo ella se inclina, mientras él está casual, cómodo, pero no comprometido. Deja la foto y se rompe no el marco, sino por dentro. Porque finalmente ve cuánto se perdió cuando ella estaba allí apoyando su ímpetu, y cuán grandes se sienten las brechas ahora. Ese espejo, su ausencia no grita, no exige arrepentimiento. Simplemente alinea las inconsistencias entre lo que él decía ser y lo que realmente era. A veces, el silencio puede contener incluso más vergüenza que los momentos dramáticos, y el estoicismo enseña que el verdadero coraje es enfrentar esa vergüenza, no evitarla. Así que él comienza a reflexionar. ¿Dónde dejé de aparecer? Las noches tranquilas, en que ella se quedaba despierta escuchando. ¿Por qué ignoré su honestidad más tarde, la promesa que hice sobre cambiar mi vida? ¿Por qué empecé a decir mañana en lugar de mostrar progreso? Hoy ella apareció, confió, se quedó. Y mucho después, él ve que esa confianza no fue correspondida con verdadera vulnerabilidad. Fue pasada por alto, pospuesta, incluso dada por sentada. Y esa realización es humillante. Porque independientemente de lo que se interpusiera entre ellos, discusiones, distracciones, ego, la raíz a menudo se reduce a una verdad. Él creyó que podía apoyarse en el amor de ella en lugar de ayudarla a crecer. Lo reconfortó en la inercia en lugar de desafiar la complacencia. Validó los hábitos presentes. El silencio da espacio para que esa verdad se extienda por los rincones de su mente preguntando, ¿la estaba usando como un colchón? Dejé de luchar por nosotros porque creía que la comodidad era equivalente al compromiso. Esas preguntas no vienen con respuestas, vienen con juicios con los que tiene que lidiar. Cuanto más se sienta, más ilusiones se desvanecen. Ve patrones, excusas ocupadas, atención desviada, conversaciones evitadas, momentos en los que dijo, «Estoy bien», para evitar la vulnerabilidad, momentos en los que priorizó la conveniencia sobre la conexión, momentos en los que dejó que la distancia emocional se convirtiera en algo predeterminado. La ausencia de su corazón pone un microscopio sobre sus hábitos. Y el hábito, cuando no se controla, se convierte en carácter. La sabiduría estoica nos dice que el carácter se revela en la rutina, no en los grandes momentos, sino en las pequeñas elecciones diarias. Sin ella, esas elecciones rutinarias quedan al descubierto. Ahora viene la presión. ¿Podrá él abrazar esa presión o la evitará? ¿Podrá dar la bienvenida a la vergüenza y dejar que lo transforme o la culpará a ella? Culpará a las circunstancias, se esconderá detrás de excusas. El espejo de la insuficiencia es implacable y no hay forma de apartarse. Pero hay poder en volverse hacia él. En el estoicismo, la debilidad humana marcada no es tener grietas, es negarse a repararlas. Este espejo invita a la reparación.
Él podría optar por empezar poco a poco a acercarse a un amigo que descuidó disculparse donde se quedó en silencio, o escribir un diario sobre esos patrones y asumirlos, o buscar consejo, o simplemente tomarse un momento para sentarse ante el espejo y decir, no aparecí, no para buscar excusas, sino con humildad. Ese momento desinfla el orgullo, pero también afianza el propósito, porque una vez que admite la verdad, abre espacio para la integridad. Integridad significa vivir plenamente alineado con quien dices ser, incluso cuando nadie está mirando. Cuando ella se ha ido, solo estás tú, el espejo y tus elecciones. El verdadero crecimiento comienza allí. Quizás él elija cultivar las virtudes que ella valoraba: generosidad, paciencia, verdad emocional. Quizás elija cortar las rutinas impulsadas por la comodidad que llevaron a la complacencia. Quizás construya una práctica para romper el silencio, hablando con más honestidad, escuchando con más apertura. El espejo no exige inmaculada, exige humildad e intención. Pero seamos claros, esta transformación no es rápida ni fácil. La vergüenza es pesada, y a veces enfrentarla se siente insoportable. El estoicismo enseña que la verdadera batalla no es con los demás, es interior. Es preguntar, ¿quién debo dejar de ser para convertirme en alguien mejor? ¿A quién estaba protegiendo y a qué costo responder? Requiere coraje, porque te arriesgas a perder las ilusiones en las que solías creer. Sin embargo, este desprendimiento es esencial. Es la única manera de entrar en una visión de ti mismo que no esté anclada en la presencia de otra persona. Amor estoico no se trata de vergüenza, se trata de despertar a la responsabilidad. Se trata de mostrar compasión por los errores pasados y una rendición de cuentas radical por las acciones futuras. Este espejo se vuelve aún más profundo cuando él considera esto: ella no se fue por un solo error, se quedó a pesar de muchos pequeños. El espejo se agrava reflejando años de distanciamiento, tanto como fallas específicas. Y en el estoicismo aprendemos que las tormentas no son causadas por un solo viento. Se construyen con el tiempo, pasando por alto las lluvias, dejando las ventanas abiertas, negándose a anclar. Su ausencia es la ráfaga final que arrastra la complacencia. El espejo no solo muestra a un hombre que le falló, muestra a un hombre que se permitió dejarse llevar, creyendo que ella se mantendría lo suficientemente firme para ambos. Ese reflejo puede romperte, o puede convertirse en el pulido que te permite ver con claridad de nuevo. Y a través de esta lente, la insuficiencia se transforma. Se convierte en un poste indicador, no en un veredicto. Se convierte en una señal, marcando lo que necesita reconstrucción, no una sentencia de prisión. Si él elige romper patrones, honrar su ausencia, honrar la verdad de en quién se convirtió, entonces comienza a construir algo sólido sobre las cenizas de lo que se rompió. No se trata de desigualdad o indignidad. Se trata de que la responsabilidad se encuentre con la oportunidad, la posibilidad de reclamar una vida arraigada en elecciones honestas y crecimiento deliberado. Así que aquí está la pregunta: cuando el espejo de su ausencia refleje tus defectos, tu complacencia, tus distracciones, tu comodidad superficial, ¿te desmoronarás o comenzarás el trabajo lento e intencional de reconstrucción? Permitirás que la vergüenza profundice, la empatía que los errores profundicen, la humildad que los fragmentos se conviertan en cimientos. Ese es el campo de batalla de la verdadera madurez, el verdadero estoicismo, el verdadero amor. Estoico en acción, asumir las grietas, enfrentar los reflejos rotos y construir un hombre definido no por otra persona, sino por su respuesta al espejo. 6. Algunos hombres cambian, la mayoría no. Mucho después de que los ecos de su partida se hayan desvanecido, una nueva verdad se asienta: el cambio real no ocurre por defecto. No se desencadena por una ruptura o una desilusión amorosa. Se forja a través de una elección intencional. Cuando una mujer se va, emerge la bifurcación del camino. Un camino conduce a la transformación, el otro a la repetición. Y aquí está la realidad: la mayoría de los hombres no transitan el camino del cambio. La mayoría regresan a lo que les resulta familiar, incluso si es dañino. Pero los que sí cambian se embarcan en un viaje que refleja la esencia del amor estoico y del estoicismo,
transformar el dolor en propósito, el silencio en crecimiento, la pérdida en liberación. Considere al hombre que después inventa una nueva rutina, ir al gimnasio, unirse al mundo de las aplicaciones, cortejar a alguien nuevo. Pero por debajo, nada es diferente. Está reaccionando, no reflexionando. Está sustituyendo una distracción por otra. Está sobrellevando en lugar de evolucionar. Puede que afirme estar bien, pero por dentro hay un vacío silencioso. Los mismos patrones se repiten: evitación, excusas, encanto superficial. Permanece atrapado en bucles que se niega a examinar. En términos estoicos, se aferra a lo externo. Se aferra a reputaciones, distracciones, a una ocupación compulsiva, en lugar de volverse hacia adentro para fortalecer el carácter. Ese camino es de repetición, la comodidad disfrazada de cambio, el movimiento sin maduración. Él sigue adelante, pero nunca realmente crece. El mundo puede aplaudir su recuperación, pero la pregunta interna permanece: ¿quién soy sin ella? ¿Qué cambió en mí aparte de mi estado civil? Y como no ocurre una transformación real, es probable que se desvíe de nuevo, nueva pareja, mismos hábitos, nueva emoción, mismas inseguridades, y así sucesivamente. Pero el camino de la transformación, ese requiere quedarse, no huir. Exige hacerse las difíciles preguntas del amor estoico. ¿Qué me debo a mí mismo? ¿Qué se rompió? ¿Cómo puedo reconstruir mejor? Exige reducir la velocidad, nombrar partes de sí mismo, de las que ha estado huyendo, incluso cuando el mundo espera que se haya recuperado. Implica un valor extraordinario para reconocer su fragilidad y sentarse en ella el tiempo suficiente para que algo audaz se agite. Imagine a un hombre que se queda. No llena el silencio. Lo explora. Escribe en su diario: tuve miedo de abrirme, así que me cerré en discursos. Prometí estabilidad, pero di rutina. Quería amor, pero temía la vulnerabilidad. Prioricé el trabajo sobre nosotros. Lee clásicos estoicos no para sonar filosófico, sino para fortalecer el músculo emocional. Asiste a terapia o grupos de apoyo, no para demostrar debilidad, sino para mostrar fuerza de intención. Reconstruye no para impresionar, sino para integrar. El camino de la transformación reconoce que el amor real no es una actuación, es un proceso. Que el crecimiento no llega con grandes gestos, se gana en pequeñas decisiones diarias. Está presente cuando se disculpa, sin defensa, escucha sin reaccionar, aparece sin que se le pida. Cuando se convierte en alguien que practica conscientemente la constancia que vive sus valores, incluso en momentos mundanos, eso es amor estoico. Eso es verdadero estoicismo, la disciplina tranquila que se mantiene firme en la incomodidad, porque confía en la virtud interna, no en la validación externa. Y sí, es complicado, extraordinariamente complicado. Los hombres que crecen tropiezan, recaen, se estremecen cuando suena el teléfono, se esconden durante días hasta que deciden volver a levantarse. Sienten vergüenza cuando un comportamiento refleja el pasado. Pero aquí está la diferencia clave: no silencian esa vergüenza, la dejan hablar. La mantienen como maestra en lugar de juez. Eligen arrepentirse, pedir perdón, redirigir su energía hacia mejores hábitos. Al hacerlo, se convierten en arquetipos de resiliencia. No solo superan la relación, aprenden de ella. No reemplazan lo que se perdió, restauran lo que faltaba. Y lentamente, pero inevitablemente, comienzan a vivir sobre una plataforma de propósito alineado. El trabajo no es solo para alimentar el ego, es para contribuir. Las relaciones no son solo oportunidades de validación, son oportunidades de crecimiento mutuo. La vulnerabilidad no es un riesgo, es una puerta a la conexión. En algún momento, una nueva mujer puede entrar en su vida, o quizás permanezca soltero. Pero el cambio importa independientemente. ¿Por qué? Porque ya no es el hombre que necesitaba su presencia para definirse. Es el hombre que se eligió a sí mismo. Y esa elección es una recalibración no solo del amor, sino de la identidad. Esa es la diferencia entre la repetición y la transformación. Una es reescribir el viejo guión con nuevas palabras. La otra es escribir una historia completamente nueva desde la raíz. Y eso no es hipotético, es verdad estoica. El estoicismo enseña que el dolor no tiene por qué endurecerte o amargarte. Puede refinarte.
nos dice que el carácter se forja en el fuego de la adversidad, no en el brillo del elogio. Nos recuerda que el crecimiento real exige incomodidad. Y el amor estoico enfatiza que el amor real, incluye el amor propio. Eso significa amarse lo suficiente como para enfrentar sus defectos, reparar sus duplicidades, desafiar sus atajos. Entonces, sí, la mayoría de los hombres no cambiarán. Pero eso no disminuye el milagro de los que sí lo hacen. Sus viajes iluminan el camino, tropiezo-reflexión, reparación-emergencia. En sus historias vemos la promesa encarnada del estoicismo. El sufrimiento no roba tu libertad, puede liberarte. Y al elegir despertar cuando ella se fue, demuestran que los finales no son definitivos, son invitaciones. Aquí está la pregunta que debes hacerte cuando sientas la atracción de la repetición hacia viejos patrones, justificaciones cómodas, soluciones rápidas. ¿La resistirás? Cuando el silencio te presione y el arrepentimiento te oprima el pecho, ¿huirás o permanecerás? Cuando la esencia del amor estoico susurre, crece, cambia, sana. ¿Escucharás? El cambio no es un destino, es la valiente decisión de luchar contra la complacencia todos los días. Es convertir la ausencia en responsabilidad, la pérdida en prueba viviente de transformación. Es ser el hombre que ella creyó que podría ser, incluso cuando ya no está a tu lado. Es elegir la presencia, el propósito y la autenticidad sobre las apariencias pasajeras. Eso no es fácil, no es glamuroso, pero es real y es raro. Si esto te habló, si estás listo para transformar en lugar de conformarte, dale me gusta a este video y comenta el número 1 a continuación. Y si estás comprometido con este viaje de crecimiento, suscríbete, porque aquí estamos forjando corazones y hábitos arraigados en el amor real, el coraje real y el estoicismo real. Crezcamos juntos incluso cuando todo se desmorone. Cuando comenzamos este viaje, a menudo creemos que el amor es simple. Dos personas se conectan, permanecen juntas y comparten una vida. Pero la historia que hemos estado trazando aquí es más intrincada, más delicada y, en última instancia, más transformadora. Porque cuando una mujer se va, las consecuencias no son solo un final, son un crisol. Y en ese crisol, algo esencial se prueba, se expone y a menudo se remodela. Hemos pasado los capítulos de este video trazando 6 etapas críticas de esta transformación, observando cómo el hombre que una vez sintió que todo era seguro, comienza a enfrentar el trabajo más profundo de la identidad, el arrepentimiento y la evolución. Ahora, en este final, somos testigos de cómo todo se entrelaza, y nos despedimos de historias de lo que pudo haber sido y damos la bienvenida a la aparición de lo que aún podría ser. Comenzó con el colapso de su ego, no de su corazón. Cuando ella se alejó, ese control que él creía tener en la relación, en su presencia, en las rutinas que definían su intimidad, se desvaneció primero. Porque en el corazón de muchas relaciones subyace una premisa tácita: amor igual a poder. Pero cuando esa ecuación se rompe, la primera comprensión no es sobre la pérdida, es sobre la debilidad, sobre la ilusión de dominio, sobre descubrir que no tenía otro lugar donde apoyarse cuando el amor lo abandonó. Fallo del ego, dice el estoicismo. Este es el momento del despertar. El mundo no ha cambiado. Su base sí lo hizo. Luego, su silencio habló más fuerte de lo que cualquier argumento podría. Ningún volumen de palabras podría igualar el peso que llevaba un vacío silencioso. Fue aquí, de pie, entre preguntas tácitas, donde él confrontó las vulnerabilidades más profundas de su arquitectura emocional: noches sin dormir, desayunos silenciosos, rutinas interrumpidas. Todo se convirtió en señales que apuntaban no solo a su ausencia, sino a las partes de él que no habían estado presentes. El silencio se convirtió en el punto de inflexión. En el silencio, el liderazgo estoico de sí mismo comenzó a escuchar en lugar de reaccionar, a aprender en lugar de aferrarse. Desde allí, el espejo roto de su amor lo obligó a confrontar su reflejo fracturado. Sin la presencia de ella, la imagen que tenía de sí mismo fuerte, seguro anclado, comenzó a fragmentarse. Vislumbró no lo que imaginaba, sino lo que era: un hombre que necesitaba afirmación divina, más que profundidad humana, que evitaba el desorden, porque temía que rompiera el orden, que pasaba por alto la intimidad, porque el control se sentía más seguro. El espejo se rompió,
y con él la mitología del yo, de la que dependía. Luego vino la lenta ola de arrepentimiento. No irrumpió. Susurró con el tiempo en pequeños momentos, en desencadenantes rutinarios, la música que compartían en una calle tranquila, el olor a café por la mañana, el asiento vacío a su lado en el sofá. Cada recordatorio no gritaba, «la perdiste», susurraba, «te perdiste a ti mismo». El arrepentimiento no es un juicio, es un recuerdo alimentado por un dolor no procesado, llevado por la introspección estoica. Lo presionó a preguntar, ¿qué hice cuando pude habernos curado, no por qué ella se fue, sino por qué yo me quedé inmóvil? Y en esas preguntas nació la verdadera responsabilidad. Pero la responsabilidad no era suficiente, sin un espejo que reflejara las discrepancias entre la intención y la acción. Su ausencia sirvió como ese espejo. Mostró dónde había estado ausente de sus propias necesidades de su corazón, de su viaje compartido. Vio cuántas veces el amor habría progresado si él se hubiera negado a dejar que la conveniencia lo confortara, cuántas pequeñas omisiones emocionales, físicas, espirituales, formaron grietas en sus cimientos. Este espejo no lo avergonzó. Clarificó las responsabilidades en las que necesitaba adentrarse. Eso nos lleva a la bifurcación final del camino cambio o repetición. Un camino conduce de regreso a hábitos que conoce el mismo elenco renacido en nuevas obras. El otro conduce hacia arriba más austero, pero más constante, forjado en la incomodidad, esculpido por la intención. Aquellos que repitan seguirán adelante, tal vez incluso sentirán que han seguido adelante. Pero por dentro, la añoranza, el miedo, el estancamiento prosperan bajo nuevas y brillantes capas. Aquellos que eligen el cambio reconstruyen con propósito escribir un diario terapia, disciplinas de presencia, transparencia, fortaleza emocional, todo alineado con una vulnerabilidad real y una autodisciplina estoica. Sanarán no para lucir bien ante el mundo, sino para ser buenos para cualquiera con quien puedan compartir autenticidad. En el centro se encuentra el amor estoico, no un ideal romántico, sino una profunda alineación interna. Rechaza la fragilidad y la reemplaza con un carácter inquebrantable. Enseña que el amor a uno mismo es el cimiento del amor a los demás. Y cuando existe un amor auténtico, la partida no es una derrota, es una señal. Es la forma en que la naturaleza dice, aquí está el espacio para crecer más fuerte. Y para hacer eco del propio Carl Jung, no eres lo que te sucedió, eres lo que eliges ser. Cada etapa, colapso del ego, silencio, espejos rotos, arrepentimiento, espejo de la insuficiencia, elección entre cambio o repetición, conduce a una verdad final. Eres libre de convertirte en más de lo que fuiste en el pasado. Los principios del amor estoico fomentan esa libertad. El estoicismo la exige. Así que ahora te ofrezco esta pregunta, no solo como un experimento mental, no como un momento de guión de video, sino como una invitación de por vida. Cuando la mujer que una vez creyó en ti se fue, algo murió, o algo, y alguien finalmente tuvieron la oportunidad de nacer. No puedes controlar lo que pasó. El pasado está lleno de lo que experimentaste, lo que dejaste sin terminar, lo que olvidaste nutrir. Pero lo que viene después, eso es tuyo. Eso es trabajo de artesano. Eso es amor estoico en acción. Esa es la libertad estoica reclamada. Este video termina, pero tu historia no. Sea cual sea la etapa en la que te encuentres ahora mismo, cualesquiera que sean las grietas que enfrentes, cualquiera que sea el silencio que zumba, sabe esto, la profundidad de tu dolor es la profundidad de tu oportunidad. Y más allá de cada sentimiento de pérdida, está la elección de permanecer, de reconstruir, de convertirte para ti mismo, para aquellos que vienen después, para el amor que le debes a tu propia alma. Gracias por quedarte, gracias por elegir, no deslizar, no saltar, no permanecer distante. Sigue caminando, sigue cuestionando, sigue convirtiéndote. Porque cuando ella se fue, no lo perdiste todo. Solo descubriste el trabajo de alguien mejor, esperando por ti al otro lado.